Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Segunda de Samuel 13, del 1 en adelante. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a leer la palabra de Dios. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería muy difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Dijo. Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a la casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echa fuera de aquí a todos. Y todos de allí salieron. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se le puso delante para que comiese, asió de ella, la tomó por la fuerza y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal maldad, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado entre los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables con el rey. Él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y la violó. Luego la aborreció Amnón con tan aborrecimiento que el odio con que él aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que lo servía, le dijo: échenme a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta detrás de ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta en su mano sobre su cabeza, y se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Cierren sus ojitos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios, por tu gran misericordia.
Gracias, Padre, por habernos traído, Señor, tu palabra, bendito Dios, por ponerla delante de nosotros. Te rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado, enaltecido, y que tu iglesia reciba, Señor, el mensaje que tú enviaste. Poderoso Dios, que tu nombre sea exaltado, Señor, y que tu nombre sea reconocido, justo y verdadero Dios. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Amén. Como vamos a hablar de los errores del pasado, nosotros nos vamos a dar cuenta por qué se dio esta historia, mis hermanos. Esto que aparece aquí no es coincidencia, no es algo que pasó de la noche a la mañana. Aquí tuvo mucho que ver David, el rey David, el hombre que Dios llamó, el hombre que Dios escogió para que llevara a cabo un propósito. Y hay cosas que el rey David no cuidó, hay cosas que el rey David no hizo bien, y eso le trajo consecuencias más adelante. ¿Sí? Hasta dónde los padres influencian en sus hijos y hasta dónde tú puedes bendecir tu generación o maldecir tus generaciones. Hasta dónde tú puedes hacer bien a tus hijos y hasta dónde tú les puedes hacer mal a tus hijos. Eso es de lo que vamos a hablar hoy día. Y hay cosas que realmente yo encontré que jamás había encontrado leyendo, aunque he leído muchas veces este versículo, no he encontrado algunas cosas que hoy les voy a compartir, mis hermanos. Entonces, ¿de qué cosas yo debería cuidarme? ¿Sí? ¿De qué cosas debería cuidarme? De eso vamos a ahondar un poco. El rey David es un hombre que amó mucho a Dios, hermanos. Amó mucho a Dios. No podemos decir que el rey David era malvado, no. El rey David era un hombre que tenía mucho temor de Dios. Amaba mucho a Dios. Y es más, el rey David no podía vivir lejos de Dios. Ni siquiera podía vivir lejos del templo de Dios. Peor todavía, lejos de la presencia de Dios. Y es así como nosotros vemos, ¿verdad? Salmo tras salmo tras salmo, la angustia que él sentía cuando estaba lejos de la presencia de Dios, cuando estaba lejos del pueblo de Dios, cuando estaba lejos del templo de Dios. Es un hombre que realmente amó mucho a Dios. Y está contado entre los patriarcas. David, el rey David, está contado entre los reyes, entre los profetas y entre los patriarcas de Israel. ¿Sí? O sea, no es cualquiera. Y no podemos hablar mal del rey David. Pero hay cosas que él no cuidó. Y esas cosas son las que tal vez nosotros seguramente tenemos que aprender a cuidar. Y si se escribió esta historia, hermanos, en la Biblia, no fue de gana. Porque ¿qué tiene que ver la violación de una de sus hijas en la historia, verdad? ¿O qué tiene que ver con nosotros eso? Entonces de eso vamos a hablar hoy día, mis hermanos. ¿A qué se debió el sufrimiento de David? Porque esto le causó gran sufrimiento, hermanos. ¿A qué se debió la destrucción de la familia del rey David? Porque la familia de David fue destruida. Sus hijos fueron muertos. Lo terrible fue que la destrucción salió ¿de dónde? De su propia casa, de sus propios hijos. Pero nosotros hoy vamos a ver que eso se remonta mucho más atrás, cuando David era soltero, cuando él andaba huyendo del rey Saúl. Desde ahí el rey David viene acarreando consecuencias de actos que él cometió. Cosas que Dios había prohibido en su ley y que el rey David las hizo. Aún así se arrepintió. Pero las consecuencias tenemos que afrontarlas. ¿Sí? Repita conmigo, Dios me perdona, pero las consecuencias tengo que afrontarlas. Y eso es verdad, mis hermanos, las consecuencias tenemos que afrontarlas. Y es aquí, mis hermanos, donde nosotros encontramos en 2 de Samuel 12, si ustedes se dirigen un poco atrás, ya conocemos nosotros que David cometió un pecado, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado del rey David? Haber adulterado, ¿no es cierto? ¿Con quién adulteró? Con Betsabé. Y no solo adulteró, sino que mandó a matar al esposo de Betsabé, Urías. Ya eso sabemos, ¿verdad? ¿Cometió gran maldad David en Israel? Claro que sí. El acto que él hizo fue abominable ante los ojos de Dios, y eso nos demuestra a nosotros
Cuando Dios envía al profeta Natán a confrontar el pecado de David, como ya hemos dicho, nos demuestra que Dios no tiene mimados, Dios no tiene preferidos. Dios a nadie le pasa el pecado por alto. Y es más, mientras más cerca tú te encuentras de la gloria de Dios y de la gracia de Dios, el pecado se vuelve más grosero delante de Dios. Escuchen bien, mientras más cerca tú estás de Dios, el pecado se vuelve mucho más grosero delante de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ya conociste la verdad, entendiste la verdad y aún así lo cometiste, hiciste lo que hiciste o hacemos lo que hacemos. Mientras más te acercas a la gloria de Dios, debería crecer tu temor a Dios y no lo contrario. Te estás acercando más, tu temor a Dios decae, cometes pecado y ese pecado viene a ser mucho más serio delante de Dios. No es lo mismo que alguien, ¿verdad?, que no conoce de fútbol, no es lo mismo, ¿verdad?, que cualquiera de nosotros que casi no conocemos mucho de fútbol o no somos futbolistas profesionales, cobremos un penal, ¿verdad?, y fallemos el penal. No es lo mismo, ¿verdad? Es más, es lo que todos esperaban. ¿Por qué? Porque no somos futbolistas profesionales. Pero ¿qué ustedes dicen de que falle un penal a alguien famoso, ¿verdad? Uno de los futbolistas más famosos que falla en el penal. Bueno, esa viene a ser algo más grosero, ¿verdad? Algo mucho más grave, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, segunda de Samuel 12, 7. Y yo quiero que le presten mucha atención a la reprensión del profeta Natán, porque aquí está escondido, ¿verdad?, todo lo que vamos a analizar hoy. En segunda de Samuel 12, 7. Me dicen amén si ya encontraron, mis hermanos. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, si te parece poco, le dice el Señor, te habría dado mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, enemigos de Jehová, ¿sí? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar, subrayen esa palabra, haré levantar el mal. Esa palabra, el mal, subrayen esa palabra. Sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en lo secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Sí? Miren ustedes, este es el juicio de Dios por el pecado de David. Aquí está el juicio. Y esto es lo que vamos a analizar, mis hermanos. Entonces aquí el profeta Natán se acerca, mis hermanos, y hay dos cosas que el profeta Natán le está diciendo a David. Primero, que la espada jamás se va a apartar de tu mano, ¿verdad? De tu vida, de ti. O sea, siempre vas a ser un hombre que va a vivir en guerra. Siempre vas a vivir en guerra. Primero. Y segundo, el mal saldrá desde tu propia. Y eso nos puede parecer a nosotros injusto. Nos puede parecer a nosotros una locura. ¿Por qué Dios castigaría a los hijos por el pecado de el padre? ¿A cuántos les parece injusto esto? ¿Parece injusto o no parece injusto? Parecería injusto, ¿verdad? Sí parece injusto que los hijos tengan que pagar el pecado del padre. Pero vamos a darnos cuenta que no es tan injusto.
No, no es maldición. Eso vamos a analizar hoy día. No es una maldición. Esto que Dios le está diciendo, esta profecía, se tiene que cumplir y se va a cumplir. Y eso vamos a verlo más adelante. ¿Por qué se cumplió esta profecía? Aparte del pecado de David, hubo otra razón más, ¿sí? Por la que se cumplió esto. Entonces, mis hermanos, la pregunta, ¿verdad? Aquí vale hacerse una pregunta. El juicio en contra de David o la destrucción de sus hijos, porque ya conocemos la historia que Amón, este hombre violó ¿a quién? A Tamar, media hermana, ¿no es cierto? Por parte del padre, la media hermana. Y Absalón, ¿qué hizo? Mató a Amón 2 años después de que él violó a su hermana, ¿sí? Absalón se venga, porque Absalón y Tamar son hermanos directos, ¿verdad? Son hermanos propios, podríamos decir. Este Amón era el primer hijo de David, eso quiere decir que era el heredero. Presten atención, Amón era heredero a la corona, él debía seguir con el reinado de David. Pero en la Biblia no es conocido Amón como el heredero, es conocido como violador, ¿sí? No es conocido, él tenía que ser el heredero. Absalón es el hijo tercero, el hijo segundo, ¿verdad? Hermano de Amón, aparentemente falleció también. De él no se habla en la Biblia mucho, pero más se habla de estos 3 personajes, de los que están aquí. A la verdad son 2 cosas. Ya Dios anunció que de la casa de David no se iba a apartar jamás la violencia, y de su propia casa se levantaría alguien para hacerle daño al mismo rey, ¿sí? Esa fue la profecía. Lastimosamente fueron sus propios hijos, ¿sí? Pero atendamos a algo, escuchen bien, atendamos a algo. No es que los hijos se hicieron malvados de la noche a la mañana. Los hijos de David, Amón no se hizo malvado de la noche a la mañana. Absalón tampoco se hizo malvado de la noche a la mañana, porque Absalón también fue malvado. No solo Amón, este de aquí fue malvado, y en este se cumplió la profecía del profeta Natán, en Absalón, porque no solo mató a Amón, sino que también quiso matar a su padre. También quiso matar al rey David. Entonces la profecía se cumple ¿en quién? En Absalón. En él se cumplió. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Parecería injusto, pero no es así. Ya vamos a ver por qué se cumplió en Absalón la profecía. Entonces entendamos algo. No es que los hijos se hicieron malvados o que Dios haya hecho malvados a los hijos de David. No, tú puedes pensar, pero es que Dios hizo malvados a los hijos para que cometieran estas maldades. No. Dios no hace malvado a nadie, ¿no? Hay 2 cosas que influyeron aquí. Hay 2 cosas que influyeron. Y eso es lo que hoy día vamos a ver. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que los hijos de David se volvieron malvados por causa de la profecía que Natán dijo o por causa del descuido de David? Levanten la mano los que dicen por causa de la profecía. A ver, levanten las manos. Levanten la mano los que dicen por culpa de David. Y ahora levanten la mano los que no entienden de qué estoy hablando. Puede que no entendamos, pero es fácil. Los hijos de David se mataron entre ellos. Amón violó a su media hermana. Absalón mató a Amón. Y después Absalón quiso matar a David, al padre. ¿Sí? Eso es lo que pasó. En total, 3 vidas destruidas. El otro hermano después de Amón también murió. Son 4 hermanos que murieron. En total, David tenía 8 esposas. 8 esposas. Gloria a Dios, dice alguien. Pero vamos a hablar de esta, Macá, que es la madre de Tamar y la madre de Absalón. Vamos a ponerle mucha atención, porque de aquí es de donde sale la maldad de la casa de David. De aquí sale el mal, el que profetizó, de tu casa saldrá el mal. Por eso quiero que le presten atención a la madre de estos 2. Entonces, mis hermanos, la verdad es que la profecía fue enviada, pero no es que para que se cumpla la profecía Dios hizo malvados a los hijos de David, no es así. Los hijos de David ya eran malvados.
y eran malvados. Lo único que pasó es que Dios anunció lo que iba a pasar por causa del pecado de David y por causa del descuido del mismo David, por lo que él mismo hizo, ¿sí? Consecuencias del pasado, las cosas que él hizo desde antes, tanto de la profecía como tanto del descuido del David. Las dos cosas intervinieron, ¿verdad?, en la vida de la familia de David para que ésta fuera destruida. Las dos cosas, el descuido y la profecía. La profecía anunció lo que iba a pasar por causa del descuido del mismo y por causa de lo que él hizo, ¿sí? Entonces, vamos a ver varios errores, mis hermanos, y aquí empezamos a hablar ya de esto. El primer error, los errores del pasado, cómo influencian en nuestros hijos lo que nosotros hacemos desde jóvenes. Por eso jóvenes que están aquí, ya están entre 15 y 16 años, y algunos ya piensan, ¿verdad?, en hacer ya una vida de novios, enamorados o todo eso. Tengan en cuenta esto, porque desde que nosotros somos jóvenes podemos ser bendición para nuestras generaciones futuras o podemos ser, ¿verdad?, hacer mal a nuestras generaciones. David tenía 8 esposas, tomaba esposas de donde él iba. Acuérdense que él estuvo, cuando era joven, fue llevado al palacio del rey para tocar el arpa, ya porque el rey Saúl había sido desechado por Dios. Entonces un espíritu dice que venía y atormentaba a Saúl. Como David ya había matado a Goliat, entonces David era famoso. Aparte de famoso, David era guapo. Aparte de bien parecido, dice la palabra, David era guerrero, sabía pelear, buen músico, apariencia hermosa, guerrero, defendía al pueblo y contaba y había matado al gigante Goliat. Imagínense ustedes cómo el pueblo veía a este varón. David era muy admirado, pero resulta que al poco tiempo Saúl, ¿verdad?, lo mira como enemigo, porque cuando entraban de las guerras, venían de las guerras y la gente gritaba, Saúl mató a 1000. Gritaba la gente, el pueblo gritaba, ¡hey, aleluya! Ganamos la guerra. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, dice. Y eso no le gustó a Saúl. ¿Cómo es posible? Dice, que a mí me den 1000 y a este muchacho, dice, le dan 10,000. No puede ser. Entonces desde ahí entró el odio en contra de David y quiso matarlo. Entonces de ahí David tuvo que huir y anduvo, ¿verdad?, muchos años huyendo. Es así, mis hermanos, es así, como en uno de esos pueblos donde él llegó, ¿sí?, a uno de esos pueblos donde él llegó, él se encuentra con un pueblo y se encuentra con una mujer, se encuentra con Macá y la toma por esposa y tiene con ella, ¿verdad?, 2 hijos, Absalón y Tamar. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que esta mujer que aparece aquí en la historia, tiene descendencia nefilín. ¿Qué significa descendencia nefilín? Los nefilines son el producto de la unión de los ángeles con las hijas de los hombres, ¿sí? El papá de ella era rey, y el papá de ella era rey de Gesur, dice la palabra, un pueblo arameo, y los pueblos arameos tenían descendencia nefilim, o sea, las hijas de esos pueblos eran producto, los hijos de ese pueblo eran producto de las relaciones sexuales entre ángeles con las mujeres de la tierra. De lo que nos habla, ¿verdad?, a nosotros en Génesis 6:2. Abran sus Biblias. Sí, Génesis 6:2. El padre de Macá se llama Talmai, el rey de Gesur. Y David llega a este pueblo y David se congracia con ellos. Primera ley: no darás en matrimonio a tus hijos con ninguno de los pueblos que tú te encuentres a tu alrededor mientras vayas conquistando. Jamás Dios les prohibió dar a sus hijos en casamiento. Peor, coger a las hijas de los reyes. David quebrantó ese pacto. David quebrantó esa ley y coge, ¿verdad?, a la hija de Talmai,
a la hija del rey y se casa con ella y tiene 2 hijos. El problema es que esta mujer tenía descendencia nefilim, de los hijos de los gigantes, y estos pueblos eran pueblos realmente malvados, pueblos que estaban reprobados por Dios, ¿sí? Los pueblos los arameos, ¿sí? Los cananeos, los amorreos, los arameos, todos ellos hoy en día son, ¿verdad? Irán, Irak, Siria, Palestina, todos ellos se forman de estos pueblos. Y así, ¿verdad? Entonces Dios les prohíbe que se unan con ellos. Y resulta que los ángeles vieron a las hijas de los hombres, tuvieron relaciones y les nacieron hijos. ¿De dónde salió Goliat? Goliat salió, ¿verdad?, del pueblo de los nefilines. De donde tenían, ellos eran gigantes. Los mismos cananitas, cuando llega el pueblo de Dios a conquistar Canaán, cuando salen del desierto, se encuentran con un pueblo y dice que los frutos eran enormes, que ellos eran como hormigas delante de ellos. Es una exageración, obviamente, pero eran altos. Entonces estos tenían ¿qué? Un corazón muy alejado del temor a Dios. Ahora entendemos por qué el profeta Natán le dijo: el mal saldrá desde tu propia casa. ¿Quién puso el mal? ¿Dios? ¿Quién puso el mal? El mismo David, por haber desobedecido la ley de Dios. Él sabía la ley de Dios. Él sabía que no estaba permitido unirse con las hijas de estos pueblos. Pero él la tomó por esposa y se la llevó. Tal vez David pensó: no, conmigo va a cambiar. Conmigo va a alabar a Dios, así como muchos de nosotros pensamos o pensábamos. Ay, los jóvenes dicen: es que en la iglesia no hay mujeres, dicen, no hay. Me toca, dice, traer del mundo, dice, ¿verdad? Yo sé. Y miren ustedes, lo primero que dicen los jóvenes es, o la gente que está divorciados, solteros en las iglesias, dicen: conmigo se va a convertir, dicen, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo le voy a convertir, dice. Bueno, David tal vez pensó esto: conmigo van a cambiar. Lo que no sabía David es que la simiente satánica siempre va a ser satánica. Eso no va a cambiar nunca. Por eso, padres, oren por sus hijos y oren por las esposas y los esposos de sus hijos para que no cometan estos errores. Que vayan a casarse con alguien que tiene simiente satánica en su corazón. Imagínense ustedes. Es terrible, hermanos, pero es algo que debemos tener en cuenta. Oren, díganle: Señor, que mi hijo, cuando llegue el tiempo, ¿verdad? Pero desde ya te pido que se case con alguien que te ame realmente, alguien que tenga simiente divina, alguien, Señor, que te conozca, que no cometa el error de enamorarse porque tiene ojos azules, porque es guapo. No, porque no te puedes imaginar. Y déjenme decirles, ¿saben por qué David se enamoró de ella? Porque era hermosísima. Hasta el punto de que Absalón y Tamar dice, ¿verdad?, en segunda de Samuel mismo, que nadie en el pueblo de Israel, nadie se comparaba a la hermosura de estos 2 jóvenes. Nadie. Absolutamente nadie. Quedaban lejos de la hermosura de estos muchachos, que desde la planta de los pies hasta la punta, hasta la coronilla, eran perfectos, dice la palabra. No tenían ninguna imperfección, ¿sí? Nada de imperfección, eran hermosísimos. Es el producto de los ángeles con las más hermosas de los hijos de los hombres, porque los ángeles no vinieron a coger a cualquiera, se fijaron y se enamoraron de las más hermosas, dice. Por eso es que los hijos de ellos salieron hermosos. Entonces, Padre, oremos para que nuestros hijos, ¿verdad?, no vayan a cometer el mismo error. Y en esto hay que pensar mucho, hermanos, porque nosotros no sabemos qué simientes nomás hay regadas por todo el mundo, y cualquier joven y cualquier jovencita, ¿qué simiente tendrá? Por eso debemos poner en las manos de Dios a nuestros hijos. Por eso yo oro para que Cristo venga antes de que mi hija cumpla la mayoría. Digo: Señor, ya ven nomás. Ya tuve hijos, Señor, ya para qué esperar, ya ven nomás.
Sí, hermanos. Entonces, no, es una broma. Y es de Absalón de donde sale el mal en la casa de David. No porque Dios haya puesto el mal, sencillamente porque David tomó como mujer a una de los hijos de los nefilines. Él mismo se encargó de meter el mal a su casa. La pregunta que siempre rodea mi cabeza es esta: si David hubiera pecado, si David hubiera adulterado, ¿Absalón se hubiera rebelado contra él o no? ¿Sí o no? Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.